Hola chicos, tengan un buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante en el curso de Historia del Perú. Como bien saben, nosotros estamos estudiando hechos, acontecimientos que han sucedido pues en nuestra historia, ¿sí? Y hay mucho que hablar, mucho que decir en cuanto a muchos personajes que han dado su vida por nuestra patria, ¿sí? Entonces, eh, la clase anterior hemos estado tratando sobre los precursores de nuestra independencia, parte uno, ¿sí? Y hemos visto a dos de ellos. Y el día de hoy vamos a continuar con otros más. Para ello voy a pedir que tú pongas bastante tu atención, ¿ya? Presta atención, quietecito, para entender la clase del día de hoy. Entonces, a continuación te presentaré la clase de hoy. Nuestro tema del día de hoy se trata acerca de nuestros precursores de la independencia, parte 2. Bien, vamos a primeramente a recordar que era un precursor, ¿ya? Sea de dónde viene esa palabra, sea por qué llamamos precursor, a qué le llamamos precursor, ¿sí? Precursor es aquella persona que se adelanta a lo que va a suceder, ¿ya? A lo que va a suceder y lucha para que estos cambios se produzcan, ¿ya? O sea, es aquella persona que se adelanta a lo que va a suceder y lucha para que estos cambios se produzcan, o sea, estos cambios se puedan realizar, ¿sí? Aquel que consiga hasta el último y lucha pues por esa causa, ¿no? Por una causa que quiere lograr, ¿ya? Entonces ese era un precursor. Muy bien, entre los precursores que ya hemos mencionado la clase anterior, hemos llevado a dos de ellos, que eh, fueron nuestros precursores, eh, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿sí? Debes recordarte, y también hemos estudiado al precursor Francisco de Miranda, ¿no? Entonces ahora tenemos otros precursores que menciona también, ¿no? Es parte de nuestra historia, entonces nosotros debemos de también ver sus hechos que hicieron, ¿no? Qué aportes ellos dieron por la independencia, ¿sí? Porque esa era su lucha de ellos, ¿sí? Bien, a ver, entonces vamos a presentar primero el precursor. En la segunda parte a uno de los precursores llamado Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿ya? Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿ya? Fue un precursor que nació en Chachapoyas, ¿ya? Chachapoyas, ¿sí? O sea, él es del Amazonas, Chachapoyas, en el año de 1750, ¿ya? Fue sacerdote y profesor. Mira, fue sacerdote y profesor. O sea, se dedicaba a la iglesia y a la vez también enseñaba. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Llegó a ser, ¿qué cosa? El director del Real Convictorio de San Carlos. ¿Ya? El Real Convictorio de San Carlos, en ese lugar dice que se fomentaba bastante lo que es eh, las ideas, ¿no? Las ideas para poder conseguir la independencia, ¿no? Entonces, era así como una escuela, pues, ¿no? Donde la, muchos iban ¿cómo se puede decir? A, a poder aprender, ¿no? Y, este, esas enseñanzas que le daban, ¿no? Entonces, el Real, el Real Convictorio de San Carlos, él fue el director, ¿ya? Del Real Convictorio de San Carlos. Muy bien, seguimos. También llegó a ser el presidente honorario del primer Congreso, ¿ya? Peruano. Llegó a ser el primer honorario del primer Congreso peruano, ¿ya? O sea, presidente honorario lo llamaban a él,
porque participó, ¿no?, en el Congreso peruano, ¿sí? En el primer Congreso peruano. Muy bien. Ahí tenemos entonces a lo que es Toribio Rodríguez de Mendoza, algunos datos importantes de él. No está toda su biografía, pero algunos datos que más debemos tener en cuenta, ¿no?, porque realzan su nombre en sí, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora a Hipólito Unanue. Muchos de nosotros sí hemos escuchado, ¿no?, este nombre de Hipólito Unanue. Pavón, su apellido es Pavón, ¿ya? Dice, fue médico peruano que propagó las ideas liberales también, ¿ya? Trabajó arduamente como editor, ¿ya?, del periódico Mercurio Peruano, ¿ya? Como editor del periódico Mercurio Peruano. O sea, así como hoy en día, pues nosotros conocemos muchos ediciones de periódicos, ¿no?, como el Expreso, la República, el Comercio, tienen sus editores. Bueno, acá también Hipólito Unanue fue uno de ellos que editó, ¿no?, el periódico Mercurio Peruano, ¿no? Bien, también fue fundador de la Escuela de Medicina San Fernando. Hasta hoy en día esa escuela existe, ¿no? Se le llama así San Fernando. Muchos médicos de ahí egresan y hoy en día pues laboran en muchos hospitales, ¿no? Entonces también fue fundador de esa escuela, ¿no?, de la Escuela de Medicina San Fernando. Bien, hasta ahí tenemos lo que es los datos de Hipólito Unanue, ¿ya? Ahora vamos a ver a José Baquijano y Carrillo. José Baquijano y Carrillo, ¿ya?, también es otro precursor que se encargó de defender a las ideas liberales, ¿ya? Él escribió el discurso llamado El elogio al virrey Jáuregui. ¿Pero por qué decía elogio al virrey Jáuregui? ¿Ya? ¿Por qué? Porque dice que él o sea, utilizó la sutileza, algo así, con delicadeza, expresaba, ¿no?, sus críticas él, ¿no?, para que como que no lo tomaran a mal, ¿no? Pero criticaba en sí al sistema colonial y a los abusos que se cometían, ¿no?, en contra del pueblo, ¿no? Entonces, quiera o no quiera, él estaba en contra en ese entonces, ¿no?, de las personas que estaban gobernando, ¿no? Entonces, ahí tenemos a José Baquijano y Carrillo. Bien, ahora vamos a ver a José de la Riva Agüero. José de la Riva Agüero, ¿ya?, tenía descendencia española, o sea, quiere decir que viene su descendencia de España. Entonces, ¿qué podemos decir de él? Participó en la guerra de la independencia española contra la invasión napoleónica. O sea, como ocurre pues en España. Bueno, menciona dentro de sus datos, ¿no?, que participó en la guerra de la independencia española, ¿sí?, contra la invasión napoleónica, cuando Napoleón Bonaparte pues invadió, ¿no?, los territorios de España. Él participó, ¿no?, en esa guerra. Imagínate, José de la Riva Agüero pues tiene esa tendencia, ¿no? Bien, ¿qué más? Él redactó el documento 28 causas para la independencia, ¿ya?, de América, ¿ya? Entonces, las 28 causas para la independencia de América, él lo redactó. O sea, hizo un escrito, un documento donde pues él coloca, ¿no?, escribe las causas, ¿no?, de la independencia en América, ¿sí? Bien, ¿qué más lo que hizo José de la Riva Agüero? Bueno, participó en el primer golpe de Estado de nuestra vida independiente. O sea, ¿qué quiere decir? Que el primer golpe de Estado que ocurre pues en nuestro país, él participó, ¿no? Porque cuando hay un golpe de Estado es porque
no están de acuerdo con el gobierno del presidente, ¿no? O de sus, y de sus miembros, ¿no? Quienes lo conforman. Entonces, hay por eso el golpe de Estado, ¿no? Para poder sacar, ¿no?, a las autoridades que están en ese entonces. Pero él participó entonces en ese primer golpe de Estado, dice, ¿no? Bien, ¿qué más se dice de él? Llegó a ser el primer presidente del Perú. José de la Riva Agüero fue el primer presidente del Perú, ¿ya? Entonces hay que saber eso, que él tiene ese dato, ¿no? Como dato importante, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver también dentro de todo este panorama, ¿ya? En cuanto a los precursores, existieron dos clases de precursores, ¿ya? Que fueron pues los precursores separatistas y los precursores reformistas, ¿ya? Entonces estos precursores en sí se le llamaba reformista. ¿Por qué se le llamaría separatista? Disculpe. El precursor separatista era aquel que quería la independencia de España, ¿sí? Que quería la independencia de España. Ese fue el precursor separatista, ¿ya? Y los precursores reformistas pues vendrían a ser aquellos que querían mejorar el gobierno, ¿no? Mejorar el gobierno sin separarse de España, ¿no? Los reformistas solamente querían cambio, ¿sí? Entonces, dos tipos de precursores, ¿ya? Y de las cuales cada quien son mencionados en ese grupo, ¿no? Dentro de los precursores separatistas tenemos a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán y tenemos a José de la Riva Agüero, ¿sí? Y dentro de los precursores reformistas tenemos a Toribio Rodríguez de Mendoza, tenemos a José Baquijano y Carrillo y tenemos a Hipólito Unanue, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a los dos tipos de precursores que buscaban cada uno sus ideales, ¿no? Entonces, esa fue hasta el momento nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Recordando, a ver, qué precursores hemos mencionado en esta clase. Hemos mencionado a Toribio Rodríguez de Mendoza, hemos mencionado a quién, a Hipólito Unanue Pavón, hemos mencionado a José Baquijano y Carrillo y también a José de la Riva Agüero. 4 precursores que conforman pues esta segunda parte de precursores de la independencia, parte 2, ¿sí? Bien, también hemos visto dos tipos de precursores, que eran los separatistas y los reformistas. Separatistas mencionamos que eran aquellos que buscaban la independencia de España, ¿sí? En España. Y los reformistas querían el cambio, ¿no? Solamente el cambio de gobierno, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, chicos. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a la resolución de nuestros ejercicios para retroalimentar nuestro tema del día de hoy. Bien, alumnos, vamos a continuar entonces con el desarrollo de nuestros compendios, que viene a ser la retroalimentación de los ejercicios que hay en nuestros libros. Vamos a abrir en la página 204 de sus compendios, ¿ya? 204 del libro. Y vamos a desarrollar el cuadrito que dice, hoy aprendí, hoy aprendí. Bien, a ver, dice ahí, bien claro, ahí dice, la letra A, completa. Ay, disculpen. José Baquijano y Carrillo escribió. ¿Qué escribió José Baquijano y Carrillo? Escribió él. A ver.
Ya, bien. Escribió el discurso llamado Elogio al Virrey Jáuregui, ¿ya? Entonces él escribió el discurso Elogio al Virrey Jáuregui, ¿ya? La segunda pregunta dice, para completar, fue editor del Mercurio peruano. ¿Quién fue? En el espacio en blanco debemos de copiar quién fue el que editó el periódico del Mercurio peruano. Hemos hablado de uno de los precursores, ¿no? Que fue Hipólito Unanue, ¿no? Entonces debes de colocar Hipólito Unanue. Bien, seguimos con la tercera. El primer presidente del Perú se llamó, hemos mencionado en la explicación de la clase, que el primer presidente del Perú fue José de la Riva Agüero, ¿sí? José de la Riva Agüero. ¿Ya? Muy bien. Fue director del Convictorio de San Carlos. También eso lo hemos mencionado con justamente el primer precursor de esta parte, la parte 2, a Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿sí? Toribio Rodríguez de Mendoza fue el director del Convictorio de San Carlos. Bien, el siguiente ejercicio dice, escribe verdadero B o falso F según las siguientes afirmaciones, ¿ya? La primera, Hipólito Unanue fundó la Escuela de Medicina de San Fernando. A ver, Hipólito Unanue fundó la Escuela de Medicina de San Fernando. ¿Eso era verdadero? Sí, porque él fue el que se encargó, ¿no?, de fundar. Entonces, verdadero. José de la Riva Agüero escribió las 28 causas para la independencia de América. También menciona dentro de los datos de José de la Riva Agüero que él fue el que escribió, ¿no?, las 28 causas para la independencia de América. Bien. Toribio Rodríguez de Mendoza escribió el discurso Elogio al Virrey Jáuregui. Elogio al Virrey Jáuregui. Toribio Rodríguez de Mendoza no lo escribió, ¿no? Hemos mencionado que fue José Baquijano y Carrillo fue el que escribió el elogio, ¿sí? El elogio al Virrey Jáuregui, ¿no? Criticando, ¿no?, sobre la situación que se vivía entonces. Criticando, bueno, sutilmente, pues así dice la historia. Bien, ahora vamos a continuar. En la página 205 tienes una lecturita que te lo voy a dejar como tarea, ¿ya? Lo lees bien y desarrollas esas dos preguntas. Solamente son dos preguntas, ya que en el cuaderno no te dejo preguntas, prácticamente te estoy dejando solamente dibujos. Entonces vas a desarrollar leyendo esta lectura. Así practicamos también lo que es la lectura. ¿Ya, mis pequeños? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente fase, que es 206, página 206. Y hay preguntas ahí para poder verificar el aprendizaje, ¿sí? Muy bien. En la parte de arriba hay un cuadrito con un niño demostrando una página abierta, ¿no?, donde dice Rimaxapa. Rimaxapa significa sí, ari, ¿no? Rimaxapa debe ser palabra en quechua. sí, en quechua se dice ari, ¿ya? Muy bien. La pregunta 1, verificando el aprendizaje. La mayoría de los precursores fueron, chapetones, indios, criollos, mulatos, mestizos. La respuesta sería, eran la mayoría criollos. Disculpen, ¿ya? Criollos. La letra C, la respuesta. Disculpen, 2. Fue el autor de Elogio al Virrey Jáuregui. Hemos mencionado que fue Baquijano y Carrillo, ¿ya? Entonces, José Baquijano y Carrillo fue el autor de Elogio al Virrey Jáuregui. La letra D en la 2. 3. Hipólito Unanue
ayudó a la creación de la Escuela de Medicina de San Fernando. Él ayudó. Entonces, ahí debes de colocar, Hipólito Unanue ayudó a la creación de la Escuela de Medicina de San Fernando, claro. Entonces la respuesta es la B, ¿ya? Esa Escuela de Medicina sus datos de él, menciona, ¿no? Se llamaba San Fernando, ¿ya? La B entonces en la 3. 4. Precursor peruano que llegó a ser el presidente honorario, ¿ya? No confundamos. El otro era primer presidente del Perú, pero a él se le llamaba presidente honorario del primer Congreso peruano. A él se le decía a Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿ya? Entonces la respuesta es la A, Toribio Rodríguez de Mendoza. 5. ¿Cómo se llamó el primer presidente del Perú? Ahí sí decimos que fue José de la Riva Agüero, ¿ya? José de la Riva Agüero. La C es la respuesta. 6. ¿Cómo se llamaban a las conspiraciones dirigidas por Hipólito Unanue? Se le llamaba conspiraciones fernandinas, ¿ya? Conspiraciones fernandinas, ¿ya? Es la letra B, ¿ya? Porque viene de San Fernando la palabra, ¿no? Fernandinas. Bien, entonces la B en la 6. 7. Fue el centro de conspiración limeña a través de nuestra independencia que fue dirigido por Toribio Rodríguez de Mendoza. Bueno, ese centro de conspiración, porque ahí enseñaban, dicen, ¿no? Lo que era en favor a la lucha, ¿no? De nuestra independencia, con las nuevas ideas, ¿no? Que les inculcaban a muchos jóvenes o personas. Era el Real Convictorio de San Carlos, ¿ya? Entonces es la letra C, el Real Convictorio de San Carlos. 8. ¿Cómo se llamó el editor del Mercurio peruano? Fue Hipólito Unanue. La B. 9. Fue un precursor separatista. Hemos mencionado que habían separatistas y reformistas. Y separatista fue Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, ¿ya? Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, la C. 10. El nuevo mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra, y en ella es que debemos examinar nuestra situación presente. Este concepto fue difundido por Francisco de Miranda, ¿ya? Acá en el texto no lo vas a encontrar, pero si uno investiga en internet o investigas textos escolares de historia, vamos a encontrar en donde está justamente los precursores de la independencia que han surgido, ¿no? Entonces ahí encontramos más datos sobre Francisco de Miranda y él habla este tipo de, él menciona estas citas textuales, ¿no? Él los menciona, ¿ya? Entonces Francisco de Miranda es el que menciona esas palabras. Bien, mis alumnos, espero que haya quedado bien claro sobre este tema de los precursores de nuestra independencia, ¿ya? Entonces, hasta el día de hoy ya hemos aprendido 6 nombres de precursores de nuestra independencia. Hemos mencionado la clase anterior ¿a quién es? A ver, hemos mencionado a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Ese fue uno de los precursores, ¿no? Pues hemos estudiado a Francisco de Miranda, ¿ya? Los 2 anteriores. Y hoy día estamos estudiando a 4 de ellos, ¿no? Que es Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue, José Baquijano y Carrillo y José de la Riva Agüero. 4 precursores que el día de hoy hemos estudiado, ¿ya? Entonces espero que en casita realizas solamente las actividades que te estoy dejando y no te olvides enviar las tareas, ¿ya? Por favor, envíenme las tareas día a día, no me estén amontonando las tareas y me mandan por bastante al final. Por favor, yo les pido, pónganse en mi lugar. Y aparte también yo coloco nota de acuerdo al cumplimiento que me están dando.
¿ya? Yo no voy a poner, por ejemplo, si hoy día es clase de historia y hasta la noche me has presentado historia del Perú, bueno, pues entonces mereces tu 20, ¿sí? Pero si el alumno me está presentando de aquí a una semana, entonces le tendré que poner menos nota. Ya, mis amores, entonces, yo entiendo muchos motivos que hay, ¿no? Todos tenemos inconvenientes, pero hay que ser un poco más en esto comprometidos. Ya, mis amores, es por ustedes, ¿ya? Y no se olviden de ver las prácticas, por favor, prácticas en el sistema del CIE Web. En la plataforma siempre va a llegar las prácticas y como les digo, no los estoy enviando ahí mismo, sino más tarde. ¿Ya? A partir de la 1 en adelante pueden estar mirando si ya llega o no llega. Ya, por favor, alumnos, yo les pido, no se retrasen también en esta parte con las prácticas, deben de responder, resolver sus prácticas porque es una nota. Alumno que no hace sus prácticas es un 0 porque me estás presentando tu tarea, tu cuaderno, pero ¿y tu práctica? El 0 te va a bajar las notas. Así es que más responsabilidad, mis amores, y cuídense mucho y me despido de todos ustedes. Hasta la próxima clase.